alabado sea su nombre. Bueno, damos lectura en el nombre de Jesús. Vamos a dar lectura a solamente 2 versículos. 3 versículos, 1, 2 y 3. Dice la palabra de nuestro Señor: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Gloria a Dios. Con esa palabra, mis amados hermanos, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por guardarnos, Señor, y por permitir estar en tu casa una vez más, Padre Santo. Hoy en esta tarde, Señor, me entrego a ti, Señor, que tú uses mi labio, uses mi mente, mi corazón, Señor. Que sea tú, Padre Santo, que hable a tu pueblo, mi Dios Todopoderoso. Yo simplemente soy, Señor, un siervo tuyo, Padre Santo, pero tú es el que vas a hablar a tu pueblo, Señor Jesucristo. En esta tarde te alabamos y glorificamos, Señor, tu nombre, mi Dios, porque tú eres bueno, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Padre mío. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Tuya sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos, porque tuyo es el poder. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, tomamos esta parte, ¿verdad?, de la palabra del Señor para iniciar, ¿verdad?, el mensaje de esta tarde, mis amados hermanos. El tema de esta tarde es: el pueblo de Dios tiene que progresar en el conocimiento. Tenemos que crecer en conocimiento. Gloria al Señor. Cachi tung tonjus tono en muchas ojos ni kibichi. Mego yan coño tonjura na cuanogo tuya. Na cuanogo tuya ngu kogo tono kago di tiempo. Cha bichira sanilla inquia. Tono tasabas tonjus en chikabai yo ya kuquia ni kisoyo. Cha seni kibichira na kunchego ni shinga ko tsimeya. Anza nogo tuya anka tani kago anzi casada cochisata. Gloria al Señor. Estaba hablando, mis amados hermanos. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a reflexionar. Vamos a ver cómo empecemos el principio de este año. Pero ya culminamos este año ya. Pero tenemos que observarnos en sentido espiritual cómo estamos. ¿Crecimos en la palabra o quedamos donde estamos? ¿O cómo estamos? Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. ¿Por qué debemos de tomar esta importancia, mis amados hermanos? Porque en el pueblo de Dios habemos uno de nosotros que ya tenemos tiempo. Tome asiento. Disculpe, hermano. Gloria al Señor. En el pueblo del Señor, ¿verdad?, habemos nosotros que prestamos atención a la palabra del Señor. Es mejor que yo lo tenga parado, ¿verdad? Gloria al Señor. Van a prestar más atención así, porque sentado luego ahí están cabeceando. Gloria al Señor. ¿Están conmigo, mis amados? Amén. ¿Sí están conmigo? Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, es importante de crecer en la palabra del Señor. Aquí donde acabamos de leer, mis amados hermanos, el versículo 2 dice: desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra. La palabra de Dios es pura. Gloria al Señor. Siempre he dicho, mis amados hermanos, aquí no enseñamos religión. Religión es otra cosa, pero la religión nos salva. Aquí, mis amados hermanos, siempre y cuando procuramos de entender la palabra del Señor, estudiarla, porque una cosa es leerla. Podemos leer, ¿verdad?, unos 3, 4 capítulos en 1 hora, 2 horas. Pero lo importante es estudiarla. ¿Qué nos dice? Porque ella es la que nos está guiando a nosotros. Si amamos la palabra y amamos a lo que ella contiene, es de esa manera amamos a Dios. Porque la misma palabra es espíritu. Gloria al Señor. Pero si no amamos la palabra, mis amados hermanos, y decimos nosotros que amamos a nuestro Dios, y eso es una mentira. Debemos de amar la palabra y entender lo que ella dice para nuestra vida espiritual. Porque no simplemente venir y sentar aquí en la casa del Señor.
venir y recibir el consejo de Dios. Esa es la razón de estar en la casa del Señor, porque Él es el que nos está hablando. ¿Cuándo cree que Él es el que habla a nosotros? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes viene con un deseo de recibir la palabra en esta tarde? Gloria al Señor, aleluya. Porque es lo que dice la palabra, desea como un niño recién nacido. Un niño recién nacido lo único que hace es quiere leche, ¿verdad? Ese es el sentido de cada uno de nosotros cuando entramos a la puerta de la casa del Señor, de recibir la palabra. Gloria al Señor, aleluya. La leche pura, dice la palabra de Dios, es pura. Pero debemos de tener cuidado también, porque muchas veces se interpreta la palabra a una manera que no tiene nada que ver. Esa es la razón de que debemos de tener cuidado, mis amados hermanos. Pero ¿para qué? Dice, para que por ella crezcáis para la salvación. No ser religioso, mis amados hermanos, no. Venir y recibir la palabra para que crezcamos. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Para mejorar nuestra vida aquí en la tierra. Pero la promesa es que lleguemos con nuestro Dios un día. ¿Cuánto? Cuando Él me lleve. Porque Él es el que tiene autoridad en mi vida. ¿Cuándo Él me va a llevar? No sé. Cada uno de nosotros que estamos en la casa del Señor, no sabemos cuándo. A los que nos puede ver tampoco. Nadie sabe su tiempo. Lo importante es prepararnos. Como dice el canto que cantemos hace rato, un coro que cantemos. Mi alma volará. Gloria al Señor. El que no está preparado, aquí se va a quedar cuando venga el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, vamos a avanzar. Vamos a avanzar para entender lo que el Señor nos está hablando en esta tarde. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Cuando lo tengan, mis amados, digan amén para avanzar, porque quiero que todos damos lectura. Todos. Amén. Gloria al Señor. Porque si yo nomás voy a estar hablando aquí, entonces no hace falta que haya malos espíritus y diga que no estoy diciendo lo que debo de decir. Esa es la razón que cada uno de nosotros tenemos nuestra arma, que es la Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Ya lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Damos lectura en el versículo 11, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardo para oír. Gloria al Señor. El escritor de Hebreo dice, acerca de esto tenemos muchos que decir. Gloria a Dios. Y luego dice, y es difícil de explicarla, puesto que os habéis hecho tardo para oír. Gloria al Señor, mis amados hermanos. A veces, como ministros del Señor, ¿verdad? Pido a Dios que me dé conocimiento para explicar su palabra, para que ustedes lo entiendan, para que usted lo lleve a su corazón, para que ustedes lo apliquen en su vida personal. Pero muchas veces, mis amados hermanos, veo que no reciben la palabra. Pero ¿cuál es la razón que ustedes no reciben la palabra? El escritor dice, y es difícil de explicarla, puesto que os habéis hecho tardo para oír. Aunque un pastor, un ministro, explique la palabra del Señor, pero si el pueblo de Dios no quiere escuchar, no quiere prestar atención, pues aunque expliquemos,
una y otra vez, pero si el pueblo de Dios no presta atención, no presta oído, no van a aprender. Por eso, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos con el Señor? ¿Qué tanto crecimos espiritualmente en este año, que es el año 2020? Ya el siguiente sábado, mis amados hermanos, vamos a iniciar, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor, 2021. Pero no podemos quedar como estamos. Tenemos que crecer. Tenemos que velar. Porque si no velamos nuestra vida espiritual, yo no sé si voy a terminar el siguiente año. Que Dios nos guarde cada uno de nosotros que estamos en la casa del Señor. Pero lo importante es crecer en la palabra. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es para nuestra salvación. ¿Se acuerdan lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2? Para que crezcamos para nuestra salvación. Gloria al Señor. Versículo 12 dice, pues aunque ya debierais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ajá. Gloria al Señor. El escritor dice, mis amados hermanos, donde él estaba predicando, donde él estaba dando esta enseñanza, gloria al Señor, que es el pueblo de Dios. Esta enseñanza va dirigido para el pueblo de Dios, que somos nosotros. No para los que no quieren entrar aquí, no, para los que estamos aquí. Pero dice el escritor, pues aunque ya deberíais ser maestros. Gloria al Señor. Algunos de nosotros llevamos 2 años en el camino del Señor, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Pero el escritor dice, tú ya debías de ser maestro. Y todavía estás esperando que alguien venga a enseñar los principios de Dios. Esta palabra es fuerte, mis amados hermanos. Es fuerte. Pero me gozo de dar lectura porque lo necesitamos, mis amados. No podemos estar siempre así. Gloria al Señor. En nuestro hogar, mis amados, los hermanos varones, ustedes son cabeza del hogar. Usted le debe de enseñar a sus hijos. Las hermanas, usted debe de enseñar a sus hijas. Debe de reunir en la casa y hablar la palabra del Señor. Pero si no presta oído a la palabra del Señor, ¿qué hace cuando llega a la casa? Gloria al Señor. Ahí está la tele, ahí está el control, ahí está el celular. Están bien metidos en esa cosa, en vez de estudiar la palabra del Señor. Entonces, si estamos en ese sentido, estamos mal, mis amados hermanos. La exhortación es empezar el siguiente año y crecer la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra, gloria a Dios, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, o sea, la respuesta divina de Dios. Gloria a Dios. Me gozo escucharle al hermano Constantino. Toma el librito de hemos sido llamados para atacar y vuelve a dar lectura. Gloria al Señor. Todos debemos de hacer eso. Retomar lo que ya hemos recibido. Una y otra vez. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica en nuestra vida. Gloria al Señor. Dice la palabra, mis amados hermanos, el versículo, estamos ahí, ¿verdad? Y habéis llegado a tener, dice, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, hay palabras que son difíciles de entender. Hay mensajes que son fuertes. Exhortaciones fuertes. Como dijo el Juan el Bautista, cuando los que había ahí alrededor de Jordán venía a ser bautizado en el río de Jordán. Dice el Juan el Bautista, dice, gloria a Dios,
generación de víbora, ¿qué te enseñó a huir en la ira venidera de Dios? Esa palabra es fuertísima. ¿Por qué, mis amados hermanos? Era importante y es importante que cada uno de nosotros, ¿verdad?, que estamos en este lugar, debemos de decir las cosas tal como están, porque es para nuestra salvación. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice la palabra, mis amados hermanos, dice, habéis llegado a tener necesidad de leche. Gloria a Dios. Solamente los nenes, los bebés son los que reciben leche. Entonces, lo que está diciendo es, el escritor dice, no entiende tú la palabra, la exhortación que tú tienes que corregir tu vida. Y todavía quieres algo suave. ¿Qué es lo suave que la persona quiere escuchar? Quiere escuchar del amor, quiere escuchar que Dios es amor y esto y el otro. Está bien. Pero debemos de corregir nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor, Dios corrige a quien Él ama. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero dice, y no de alimento sólido. No te gusta cuando algo fuerte te llega. Luego te sientes lastimado. Luego te ofendes. ¿Por qué? Porque no has crecido de conocimiento. Si cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debíamos estar el nivel que debemos de estar, no importa, porque la palabra de Dios dice lo que tiene que decir. Entonces, si hay algo en nuestra vida que nos estorba, hay que desecharlo. Hay que desecharlo y crecer y entender. Y ser agradecido con Dios. Debemos decir gracias, Señor, por hablarme una y otra vez. Debemos de entender en dónde estamos. Gloria al Señor. Pero el escritor dice, tú tienes necesidad de leche todavía, no quieres comida sólida. O sea, una enseñanza fuerte. Gloria al Señor. El versículo 13 dice, mis amados, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. No está acostumbrado a la palabra de justicia. Porque es niño. Es niño. Espiritualmente hay personas que nunca crecen espiritualmente. Siempre está bebé. Gloria a Dios. Y dice, mis amados hermanos, ayúdame, ¿dónde estamos? 14. Gracias, hermano. Gloria al Señor. El versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos. O sea, los adultos, los que tienen ya madurez espiritual, ya entienden la palabra. Cuando se predica la palabra, mis amados hermanos, cuando se ministra la palabra, el que tiene conocimiento va entendiendo rápido. Y luego se entiende la palabra y hay un amén, hay un gloria a Dios. Pero cuando no hay nada, no sé si se entiende o no se entiende. Y eso es lo que dice la palabra, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Por eso dice, pero el alimento sólido es para los adultos. O sea, los hermanos que ya tienen tiempo en el camino del Señor. Y aquí tenemos una familia que podemos decir que son bebés en la palabra del Señor. He ido a casa de la familia ayudando estos días, mis amados hermanos. Y gracias al Señor que ellos están con nosotros en esta tarde. Se puede brindar un aplauso a nuestro Señor porque Él es bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, dice que los cuales por las cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Un hermano maduro en la palabra ya tiene que saber discernir lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos?
si no presta atención, no presta oído aquí en la casa del Señor y vuelve a su trabajo pasado mañana, y ahí va topando con personas que no conocen la palabra del Señor, y empieza su chisme, empieza su plática, empieza todo, y ahí están metidos. Y eso no es correcto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ya tiene que saber discernir el bien y el mal. Y cuando sanzano todos no llora, si ni okutuana kunina, jikunya ba. Chera tuncha cuando buena ratono gacho, yaku y chaisar kunda jikona no chunarar, ni que sabe cuento no chugar ni que vino tu una kato. Dan chico tu una kato kuna nya que chini ukana. Chano bari pues sano na to yo to bakuni na jikunya sana. Gloria a Dios. Ahí le va inglés. Aleluya, gloria al Señor. No puedo, mis amados hermanos. Aquí están los niños. Ali necesita inglés, pero no puedo. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso dice la palabra, mis amados hermanos, a los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir en Primera de Corintios, mis amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10. Aleluya, capítulo 10. Gloria al Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, cuando una persona que no crece espiritualmente, no crece conocimiento en la palabra de Dios, vuelve a su vida cotidiana y hace todo lo que tiene que hacer, no sabe discernir cuáles son las cosas que debe de dejar y continuar con lo que tiene que hacer. Y cuando pensamos todos nos lloran tan chiconara kata ni kanan cuenta samanya sana chano bari pensando na todos nos lloran chatono kachi ya escritor ya hebreo sinio cuando na chara kuni na chukua hasta kona ran chukua sini usana. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice, mis amados hermanos, en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23. El apóstol dice, mis amados hermanos, todo es lícito, pero no todo es provecho. Cachicha apóstol Pablo yo di acuña cusa te cuenti acuña chincheyo que tira. O sea, el apóstol dice que él puede hacer todas las cosas, pero los demás que no sirve no va a ser de provecho en la vida espiritual del apóstol. Entonces, es lo que tenemos que entender y hacer lo que Dios quiere. Y luego dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. O sea, pueden hacer todas las cosas, pero hay cosas que no es de edificación. Como pueblo de Dios, mis amados hermanos, con todo respeto, gloria al Señor, toda persona que anda robando, anda odiando, anda hay muchas cosas. Hay muchas cosas que podemos mencionar aquí. Todos los adúlteros, todos los borrachos, todos los ladrones, todo lo que dice la palabra. Eso no es de edificación para nosotros que somos pueblo de Dios. Por eso el apóstol dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nosotros como pueblo de Dios debemos de hacer lo que debemos de hacer, lo que Dios manda que hagamos,
para que sea de edificación nuestra vida espiritual. Y eso es lo que nuestros hijos están mirando. Ellos miran todos los días, entonces ellos piensan y ellos ven y dicen, voy a hacer esto porque mi papá, mi mamá lo hace y yo creo que es bueno, por eso ellos lo hacen. Hace tiempo escuché, mis amados hermanos, que dice el pastor, ¿verdad? Dice que había un padre y estaba echando un cigarrillo ahí y luego lo dejó un ratito ahí, un lugar, que se metió adentro y estaba un pequeñito ahí, y ya cuando salió el pequeñito también estaba sacando humo, y luego el padre dice, no lo hagas porque eso no sirve. Y el niño dice, ¿por qué usted lo hace si es que no sirve? O sea, hay cosas, mis amados hermanos, que debemos de tener cuidado en lo que estamos haciendo, porque los niños ven y ellos, entonces de esa manera, si no es de edificación para nuestra vida, entonces ¿por qué lo debemos de hacer? Y los niños ven y lo hacen. Gloria al Señor. Por eso, como pueblo del Señor, no todo podemos hacer. Ya son muy limitadas las cosas que debemos de hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, gloria a Dios. Debemos de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nacen las cosas. Sea bueno, sea malo, pero en el corazón. En el corazón luego debemos de usar lo que hay aquí. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No nomás porque el corazón dice que vamos a hacer algo y ya lo vamos a hacer. No. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, cuando no estamos ejercitados en la palabra del Señor? Cuando no somos maduros, entonces lo que pasa es que no analizamos las cosas y luego lo hacemos. Tanto que no gusto llorar, ana lo sabía. Na saño gajara ni cuenita camino ni hani kitsapo ni saña. Chata tocar suña va a suña chinche yo mira echando basana. Gloria al Señor. Jeremías, mis amados hermanos, Jeremías 17, Antiguo Testamento. Tengo que decirlo porque está nuestro hermano aquí y es Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Si encuentra ahí Cantares, Isaías, Jeremías, ya ahí va cerca ya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Jeremías 17. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 17, versículos 9 y 10. Note lo que dice la palabra del Señor. Más engañoso que todo es el corazón. ¿Alguien no tiene corazón aquí? Todos tenemos corazón. De ahí surge. Dice la palabra, más engañoso que todo es el corazón. O sea, nuestro propio corazón nos puede engañar. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? La persona, los hermanos y hermanas que no crecen en la palabra del Señor, cae una y otra vez en el pecado. ¿Por qué? Porque su corazón no tiene discernimiento de elegir lo bueno y hace lo malo. Gloria al Señor. Dice la palabra, mis amados, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Una pregunta. ¿Quién lo comprenderá? Yo no sé lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes en esta hora. Gloria a Dios.
Pero dice el versículo 10, dice el Señor, dice nuestro papá, nuestro Dios: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Gloria al Señor, aleluya. Nuestro Dios, el Dios que adoramos, es nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo escudriño el corazón. O sea, Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Posiblemente hay personas que no sabe discernir lo bueno y lo malo, y va donde está oscuro, donde nadie lo ve, y ahí puede hacer sus cosas. Pero Dios dice: escudriña los corazones. Dios conoce el corazón de Oscar ahorita. Yo no puedo ver, pero Dios lo conoce, ¿verdad, Oscar? Y luego dice la palabra: pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos. Para dar según su camino. O sea, quiere decir que esto trae consecuencias. Si no obedecemos la palabra de Dios, esto trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Yo no sé, según lo que cada persona practica. Gloria al Señor. Según el fruto de su obra. ¿Qué es lo que una persona inmaduro hace? Cae un pecado y cae una y otra vez. Pero después viene la consecuencia. Y no aprende. ¿Por qué? Porque no presta oído, dice el escritor de Hebreos. ¿Se acuerdan? No presta oído. Es difícil explicar a una persona que no quiere entender. Ya va 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Y todavía quiere que alguien vuelva a enseñarlos. Cuando ya debería de ser maestro, dice el escritor. ¿Están conmigo, mis amados? ¿Están conmigo? Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Alguien me puede dar ahora, por favor? 7:40. Gracias, Oscar. Gloria a Dios. 7:40. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos 17, mis amados. Hechos 17, el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos 17. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede decir un amén cuando lo tenga? Amén. ¿Sí lo tiene? Gloria al Señor. Damos lectura en el versículo 10, mis amados hermanos. Versículo 10. Dice la palabra del Señor: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Gloria al Señor. ¿En dónde enviaron a Pablo y Silas, mis amados? ¿En dónde lo enviaron? Berea. En Berea. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo Pablo y Silas cuando llegaron ahí? Fueron a la sinagoga de los judíos. Aleluya, gloria al Señor. Dice el versículo 11: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando día, ¿cómo dice? No, perdón. Escudriñando diariamente la escritura para ver si estas cosas eran así. Gloria al Señor. Los hermanos de Berea, mis amados hermanos,
Era persona que anhelaba la palabra del Señor. Pablo llega y entra en la sinagoga y empezó a predicar la palabra del Señor. Y los hermanos de Berea no dice, oh, pues está bien. No, ellos prestaron atención, posiblemente tomaron nota y llegaron a la casa y empezaron a escudriñar la palabra diariamente. Si lo que predicaba Pablo eran así, como Dios manda. Pero nosotros, ¿qué hacemos, mis amados? ¿Está tomando nota? No. Entonces, ¿qué van a escudriñar llegando a la casa? Y luego va a preguntar a la hermana, ¿se acuerda lo que dijo el hermano? No. Híjole, ¿dónde leyó? No me acuerdo. Entonces, no, ahí podemos dar cuenta que no hay interés. Pero aprendemos de los hermanos de Berea, mis amados hermanos. Dice que los hermanos de Berea eran más así que los de Tesalónica. Gloria al Señor. Dice el versículo 11, mis amados hermanos, para que lo capte bien. Esto era más noble que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente la escritura para ver si estas cosas eran así. Nunca ya apóstol Pablo la yo no veré agora zaranda canira tosto just ni kibira sinagoga pena judío randa canira tosto just ya pena veré agora nagara bekachi na acha yora ya da canira a okachi na yo nagaran si chaso na tuyo kekaran da kina tuyo randa sana vena rani kitsana squana ne anta tono kachi cha Pablo vi kachi tuyo chanya ka kunya tsini osa ta yoyo chara tu cuesa agoña chanishikuano gotuyo. Si no hacemos lo que hizo los hermanos de Berea, ¿cómo vamos a crecer la palabra del Señor? Posiblemente podemos estar el mismo nivel que estamos ahorita el siguiente año. Y hay un gran peligro, mis amados, porque se trata de nuestra salvación. Gloria al Señor. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Terminamos bien este año, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos. Gloria a Dios. Último escritura y nos vamos, mis amados hermanos, para que salimos de aquí bien comido. Gloria al Señor. Efesios 4, mis amados hermanos. Efesios 4. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya lo tenemos. Amén. Efesios 4, capítulo 4, versículo 11. Con esta palabra salimos de la casa del Señor, pero debemos de estar conscientes que Él es el que nos está hablando en esta tarde. Gloria al Señor. Dice la palabra, mis amados hermanos, el versículo 11 dice: Él dio a algunos de el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Esa es la razón
que Dios elige hombres para guiar al pueblo de Dios. Apóstol es misionero que lleva la palabra. Gloria al Señor. Profeta son los hombres que recibieron la palabra de Dios y se lo entregó al pueblo de Dios. En nuestro tiempo, mis amados hermanos, hay hombres que escudriñan la palabra, entienden muy bien la profecía, y ellos se dedican a nomás a la profecía. Lo entienden. Gloria al Señor. Y a otros de evangelistas, llevar las buenas nuevas a los nuevos. Gloria al Señor. Y a otros pastores. Pastores son los que tienen un lugar donde tienen que alimentar las ovejas cada servicio. Y maestro dice, gloria al Señor. Y la pregunta es, ¿para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor, para capacitar a los hermanos, hermanas. El ministerio para crecer y formar parte del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, ¿a qué instrumento ir? ¿A quién quiere tocar? Está la batería. Hay varios micrófonos. Aquí está el piano. ¿Quién quiere formar parte del cuerpo de Cristo? Gloria al Señor. 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocimiento pleno, Hijo de Dios. Si nunca escudriña la palabra del Señor diariamente, ¿cuánto van a llegar a pleno conocimiento del Hijo de Dios? Gloria al Señor. Y luego dice, a la condición de un hombre maduro. Maduro. Un hermano maduro, una hermana maduro no se siente ofendido cuando damos enseñanza. No debe de sentir ofendido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Sí, cada uno de nosotros debemos de examinarlo. Sí tengo fallo, sí tengo error, pero está bien. Está bien que la palabra me diga dónde estoy mal para avanzar. Gloria al Señor. Pero inmaduro, ¿qué siente? Ya no quiere venir. Se siente regañado y el siguiente servicio ya no aparece. Y luego va allá y el hermano me regañó. No sé si sea cierto, pero no, yo no me salí ofendido ahí. No, ya no quiero volver. Eso es lo que hace un inmaduro, el que no crece la palabra del Señor. Y el que tiene conocimiento, no, pues con ganas ya trae su nota, ya trae su apunte, trae todo. Y quiero saber a ver si es así la palabra o no. Como debemos de ir a... Recuerde, ¿qué hizo los hermanos de Berea? Escudriñando la palabra diariamente. A ver si lo que predicaba Pablo era así. Gloria al Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Ese es el propósito de venir a la casa del Señor. Hoy, mis amados hermanos, cuando yo iba a venir, salí de mi trabajo, gloria al Señor, y pues yo le dije, ¿verdad? Va un amigo ahí, dice, esperemos que se acaba el trabajo. Bueno, el hermano solamente tiene su mente de acabar ahí el trabajo, terminar el trabajo. Pero pues yo le dije, yo ya me voy. ¿Pero por qué? Dice, pobre gente, la van a dejar así. No,
Pobre de mí si no voy a hacer lo que Dios manda que yo haga. Pobre de mí si no hago lo que Dios manda que yo haga. Vengo a ser un rebelde. Para mí es un gozo de estar en la casa del Señor. Y espero, mis amados hermanos, que ustedes se gozan de estar en la casa del Señor. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, esa es la razón, mis amados hermanos, de crecer. Unidad de fe. Unidad de fe es un mismo sentir, un mismo pensamiento. Gloria al Señor. A la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra. Gloria al Señor. Claro, como estaba diciendo, mis amados hermanos, no todos crecemos igual. Pero no debemos de quedar como estamos. Ánimo, mis amados hermanos. Ánimos. Vamos a iniciar el siguiente sábado, ya estamos 2021. Y queremos empezar con más ganas. Va a haber más alimento sólido. Ya de leche, yo creo que leche ya hay que dejarlo ya. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Oscar, ¿me ayudas aquí, por favor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.